Muchísimo gusto a Itzia Goyaz Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco. Qué gusto tenerte aquí en Foro, bienvenida. Igualmente, Josefina, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí contigo para conversar y un gusto también poder saludar a tu audiencia. Mucho que conversar con los cambios que se vienen realizando a nivel federal. Empecemos con el punto de vista de Mexicanos Primero en Jalisco. ¿Cuál es su visión o precisamente su punto de vista sobre la nueva titular de la Secretaría? Leticia Ramírez, ¿qué opinas? Sí. Bueno, primeramente algo que habíamos conversado es que sí lamentamos mucho que no se pueda romper estas costumbres de cambiar tan continuamente de secretarios, ¿no? Decía yo, ya vamos por, esta sería nuestra tercera secretaria en lo que va de este sexenio, y pues sí nos preocupa el tema de la estabilidad, sobre todo porque pues desde la mirada del secretario es que se generan las estrategias y se movilizan las cosas para que ocurran, ¿no?, las mejoras. Entonces, esa es una primera preocupación. No hemos podido romper con ese esquema de movilidad de nuestros secretarios. Y bueno, por otra parte, lo que identificamos con mucha claridad son los retos a los que se va a enfrentar, y sí lo debo decir así, a enfrentar la maestra Leticia Ramírez, porque, bueno, lo que acaba de ocurrir en los últimos 2 años, si bien es algo inédito, se suma a una historia de rezago en términos de aprendizaje que ya teníamos, ¿no? Entonces, la gran deuda de la Secretaría de Educación ahorita es principalmente con las niñas, niños y jóvenes, ¿no?, del país. Sobre todo, identificamos 3 temas muy, muy importantes. El primero, evidentemente, que tiene que ver con aprendizajes, ¿no? Saber cómo estamos en términos de aprendizajes académicos. Es decir, los maestros deben tener esas certezas y las tienen. Los maestros miden a nivel escuela, a nivel aula, ¿no? Sin embargo, a nivel sistema tenemos muy poca información todavía. Entonces, en ese sentido, la SEP necesita saber a nivel país cómo estamos para poder sugerir estrategias, esto de alcance macro, de alcance federal, que idealmente puedan ser adaptadas dependiendo de los contextos Los estudios locales. ayudan para decirnos de dónde partir y cómo partir, Correcto. pero bueno, estamos mal. Después de la pandemia estamos mal. Yo creo que estábamos mal y de la pandemia nos vino así como pues a poner peor, ¿no? Fíjate que soy siempre intento desde mi perfil de evaluadora ser cuidadosa con los adjetivos y sí, o sea, creo que siempre había o ha habido cosas por mejorar, ¿no? Entonces, los niños saben cosas, sí, sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer para solventar las necesidades que un mundo como el actual nos está colocando en esos términos. Y no me refiero nada más a las cuestiones académicas, aquí también quiero hacer esa precisión. Sí, evidentemente una crítica al currículo ha sido desde hace muchos años que está muy cargado de contenido. Y parecieran contenidos desvinculados también, es decir, aprendemos por materias como si la vida también fuera materias. Sin embargo, la vida es algo mucho más complejo y lo que queremos es que nuestras niñas y niños tengan en la escuela esa posibilidad de aprender cosas que les sirvan para enfrentarse a la vida. Entonces, el aprendizaje también implica más que español y matemáticas y lo que en Jalisco se ha definido como los aprendizajes sustantivos y que a nivel nacional se refieren como los fundamentales. También requerimos de otras habilidades que en el momento actual son inmediatas, pues de gran urgencia. Te pongo, por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, claro, la colaboración, la comunicación. Porque lo cierto es que nos puede ocurrir otra pandemia, dicen los expertos. No, nadie queremos eso, no, pero puede ocurrir. Bueno, interrumpí. 3 metas, 3 objetivos. Uno, o el primero, aprendizaje. Sí. Desde Mexicanos Primero en Jalisco, ¿cuál sería el segundo? La otra preocupación que tenemos es el tema socioemocional.
Hay por ahí un estudio del TEC de Monterrey en donde hay una preocupación que nos arroja 7 de cada 10 niños dicen tener algún nivel de enojo, frustración. Es un tema mucho de manejo de emociones. Lo hemos recogido también de la experiencia de maestras y maestros, pero igual de padres, madres de familia, los mismos chiquitos. Nuestros niños estuvieron en casa, Josefina, muchos meses y para el niño, sobre todo en una edad temprana, la socialización y la sociabilidad son las formas en las que aprende a estar en el mundo, y en ese estar en el mundo es que puede ser un sujeto libre, pensante, social, ¿no? Entonces los niños tenían una pantalla, en el mejor de los casos, a veces ni siquiera eso. Y en ese sentido, el manejo de sus propias emociones y cómo aprender a estar con el grupo, pues también son cosas que se aprenden en la convivencia de la escuela. No es algo ni siquiera que sea dado por un tema o un contenido en una materia. Y dependiendo del nivel socioeconómico, muchas y muchos niños no tienen ni celular, menos para enlazarse a redes sociales. Yo sí estoy convencida que, claro, la inmensa mayoría me va a decir que no, porque la ciencia dice lo contrario. Para mí fue un error, un encierro tan prolongado. Pero bueno, pues ahí están las consecuencias. De hecho, en este tema socioemocional lo he venido también documentando de las enfermedades mentales en todos los niveles. Pero en las niñas y niños fue tremendo. Es increíble que haya más suicidios en pequeñitos que enfermos de COVID. O sea, es terrible lo que estamos padeciendo. ¿Y su tercer objetivo, preocupación? Los niños que se fueron, Josefina, los niños que no pudimos retener en las aulas, que nos falta saber en dónde están, quiénes son y los motivos por los que dejaron de estar. Tengo noticias de que pronto el INEGI va a sacar un estudio relacionado con esto, causas del abandono, el todavía llamado el abandono escolar, que es las niñas y niños que estando en la escuela dejaron de ir y ya no o bien ya no se inscribieron al siguiente ciclo escolar. Ese es el otro gran reto que enfrenta la nueva secretaria. Y en estos 3 rubros, Josefina, desde Mexicanos Primero Jalisco, creemos que lo primero es tener el dato, tener la información de qué está ocurriendo, para entonces poder saber qué hacer. Y aquí, ojo, es muy importante, claro, el dato global, el dato nacional, el dato estatal, pero también las escuelas necesitan saber qué hacer y cómo medir oportunamente todas estas cosas para poder actuar en consecuencia de manera inmediata. Y de hecho sabemos de muchas escuelas que lo hacen y de muchos municipios que incluso hacen, de parte del municipio, van y hacen levantamiento escuela por escuela y preguntan cuántos niños faltan aquí y por qué se fueron. Ahí yo veo con mucho gusto, es la cosa positiva, ¿no? Una preocupación de la sociedad porque esto pare y porque podamos recuperar a estas niñas y niños. Y esto es algo, Josefina, que creemos que no podemos hacer solos. No lo pueden hacer solas las escuelas. Esto lo digo todo el tiempo, no lo pueden hacer tampoco solas las familias. Necesitamos apoyarnos entre todas y todos, sociedad civil, sociedad, toda la comunidad alrededor de la escuela puede ser parte de esto, porque nos afecta a todos. En la Universidad de Guadalajara nos han informado que la deserción, la inmensa mayoría, es porque necesitaban trabajar y abandonaron los estudios. Va a ser interesante conocer qué pasó a nivel básico. Correcto. Con nuestras niñas y niños. Y bueno, son los retos de la Secretaría de Educación a nivel nacional, la nueva titular. ¿Qué opinión tienen de la nueva Secretaría de Educación? Mira, Josefina, para nosotros, como te decía hace un momento, es muy importante el dato y opinar desde el dato. Lo que ahorita sabemos de la nueva secretaria es que viene de un lugar de atención a las personas, de atención directa. Y desde ahí nuestra expectativa y nuestra invitación sobre todo es que nos muestre que le interesa la educación, que nos muestre que 2 años va a ser tiempo suficiente para plantear una estrategia pertinente, sólida, consensuada y por lo tanto que ella esté abierta
a escuchar las voces de muchas expertas y expertos en materia educativa y que tenga la sensibilidad para escuchar sobre todo las necesidades de las maestras y los maestros y los directivos. Es decir, que de verdad desde esa sensibilidad que yo no dudo que pueda haber construido en su trayecto de formación y de carrera, pues entonces lo traiga acá y lo ponga al servicio. Y desde ahí esa es nuestra invitación. Que nos ayude, ¿no? Que nos oriente, que nos dé rumbo y que siente, como te decía, bases para que en el siguiente sexenio podamos seguir trabajando en una misma ruta y no sigamos con este continuum de saltar de un lado para otro, ¿no? Sí, continuidad. Se nos agotó el tiempo, pero en 30 segunditos, Itzia, sí. ¿Lo podemos ver en Jalisco? Eso que esperan de que en 2 años se vea reflejado el dejar todo el retraso, ¿se va a poder en 2 años? ¿Lo podemos trasladar en Jalisco, por ejemplo? Creo que Jalisco ha destacado en muchos sentidos, Josefina, a nivel nacional. Y creo que también en 2 años en Jalisco esta misma estrategia puede ser sólida, puede ser más bien solidificada, no sé si es posible decirlo así. Se ha trabajado en estos años, en este sexenio, en una materia en particular, en un proyecto en particular, y creemos que en este tiempo podemos decir qué ha funcionado, qué podemos mejorar y a partir de ahí sí se pueda crear puentes para la continuidad al siguiente sexenio, particularmente con estos otros agentes que son indispensables en el sistema, que son las y los maestros, ¿no? En tema de conocer sus necesidades y tener una estrategia de formación, de profesionalización profunda, porque el reto al que nos vamos a enfrentar con el marco curricular que también viene no es menor. No hay que tenerle miedo, creo que también nos presenta muy buenas oportunidades, pero necesitamos acompañar a los maestros y las maestras, no los podemos dejar solos, y creo que ahí Jalisco tiene una gran oportunidad de marcar un rumbo, ¿no? Incluso a nivel federal. Híjole, yo he visto maestras y maestros tan comprometidos de cómo estudian. Totalmente, totalmente. ¿Cómo estudian? Y se enfrentan a una realidad que dice, ay, caray, a ver, directora, director, inspectora, ayuden, colaboren, secretario. Itzia, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Josefina, un gusto, gracias. Hasta y saludos a todas y todos. Hasta pronto. Muchas Presencial gracias. O virtual. Presencial o virtual, venga. Gracias. Regresamos en 2 minutos.